sientes, no importa, seres humanos, no importa la condición económica, social, cultural, política, religiosa, racial, seres humanos, adelante, ¿no? Bueno, pues Antonio Disla, su amigo y servidor acá, para que compartamos este momentito. Gracias a Papá Dios, que siempre nos mantiene disponible, ¿verdad?, en salud para venir a compartir, conversar, dialogar, socializar, reflexionar acerca de algunos temas que nos puedan ayudar este hermoso mundo, ¿verdad? En unos momentos difíciles, momentos fáciles, mejores, buenos, así es la vida. Y cada ser humano con grandes compromisos. Todos queremos mejorar nuestra condición de vida, tener una buena alimentación, una buena salud, una buena educación, un buen medio ambiente, buena vivienda, medio de transporte, bueno, la vida más decente, más vivible, más jovial, más alegre, buscando el éxito, el desarrollo, el bienestar, la prosperidad, claro que sí, elevar nuestra calidad de vida cada día, ¿no? Y contribuir para que los demás así también lo logren. Son momentos interesantes donde tenemos que reflexionar acerca de acontecimientos que se dan en el plano internacional, en el nacional, local, en el ámbito individual, en el familiar, en el comunitario, social, institucional. Son escenarios diversos, pero en cada uno tenemos roles que desempeñar y siempre hacerlo con seriedad, con honestidad, pensando en mejorar. Esa es la clave, ¿verdad? Mejorar. Todos sabemos el gran compromiso que tenemos los dominicanos de fortalecer nuestras instituciones y asumir roles vitales en la conducción, tanto personal como familiar, como colectiva, no importa dónde estemos. En estos días hemos visto acontecimientos delicados que uno nunca quisiera que se presentaran en el país, mucho lo que tiene que ver con salud, tiene que ver con educación, la economía, la inflación. Imagínense cómo andamos, ¿no?, en una situación delicada. El gobierno tiene el compromiso de planificar a corto, mediano, largo plazo, de aplicar políticas de Estado para mejorar la calidad de vida de la gente, y debe comenzar, lógicamente, por la salud. Y una buena salud tiene que ser con una buena alimentación. Y todo está carísimo. Si la gente no trabaja, no tiene algún ingreso, porque no tenga un sueldo, no tenga una pequeña empresa, una actividad remunerativa que le permita recibir algunos recursos para el desenvolvimiento normal. Es un gran compromiso, ¿no? Un gran compromiso, no es simplemente decirlo y hacemos esto y aquello, no es la realidad. El nivel de inflación en el país está muy alto y los sueldos muy bajos. Y por otro lado, el desempleo muy alto. Son situaciones que se contraponen, porque si la inflación es alta y tenemos buenos ingresos, bueno, de alguna manera avanzamos, lo manejamos, pero observamos que todas las mercancías suben de precio. El sueldo, quien lo tiene, lo ve cada día menor porque tiene menos capacidad de compra, y quienes no ganan nada, imagínense ustedes, dependiendo de otros. Gracias a esos buenos dominicanos que nos envían más de 10.000 millones de dólares cada año a este país, y mucha gente puede subsistir, manejarse. Bueno, mis amigos, hoy República Dominicana ha estado reflexionando y tenemos que seguir reflexionando. Hoy asesinaron el héroe de abril, Francisco Alberto Camaño de Ollón, ¿sí?, un día como hoy, del año 1973. 53 años han pasado y el héroe de abril no podemos olvidarlo, porque esos hombres, esas mujeres que disponen de su tiempo, de su esfuerzo, de sus vidas incluso,
para lograr una República Dominicana más democrática, más participativa. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Y deben analizarlo y debemos todos reflexionar acerca de lo que él hizo en la Revolución de Abril, ¿verdad? 1965, luchando para la vuelta a la constitucionalidad de la República. Así que el presidente de la República, el profesor Juan Bosch, que había sido derrocado en 1963, ¿se acuerdan? 25 de septiembre de 1963. Entonces, la lucha permanente del pueblo para reponerlo como presidente sin tener que volver a elecciones, respetando la constitucionalidad. Entonces, una gran cantidad de dominicanos civiles y militares enfrentaron a esos los sectores retrógradas que efectivamente lo que querían que se le garantizara sus intereses. Saben que el profesor Juan Bosch nos dio la constitución más democrática que ha tenido el país y un ejemplo del mundo. Pues lógicamente, con una situación tan compleja que le encontró, bueno, es el primer presidente dominicano a partir, o sea, después del ajusticiamiento de Trujillo, ¿verdad? Ustedes recuerdan que lo habían electo presidente de la República por el Partido Revolucionario Dominicano el 20 de diciembre de 1962 para asumir el cargo, entonces el 27 de febrero de 1963, y solo esos sectores retrógrados permitieron que él durara 7 meses. Ya el 25 de septiembre lo derrocaron y a partir de ahí comenzó un proceso donde efectivamente el pueblo dominicano exigía respeto a su constitución, pero no valió de nada. Sectores internos y nacionales como internacionales se pusieron de acuerdo, lo derrocaron y eso ha sido una desgracia para la democracia dominicana. Siempre hemos dicho que si la sociedad dominicana hubiese logrado que el profesor Juan Bosch durara esos 4 años como presidente, porque no estaba de acuerdo con la reelección consecutiva. Y ya en 1994, ustedes recuerdan que el doctor José Francisco Peña Gómez ganó las elecciones en este país, pero era un fraude descomunal. Luego todo aquello, 2 años, reciente Balaguer, bueno, todo aquello es parte de la historia que debemos conocer, pero que no vamos a analizar mucho acá. De todos modos, ya 2 años después, en 1996, entonces el Gran Frente Patriótico, como le llamaron, incluso que llevaron al profesor Juan Bosch ahí ya, cuando él ya no disponía de la lucidez suficiente, pues entonces le levantaron allí y entonces en las elecciones salió ganancioso el doctor Leonel Fernández, en 1996. Pero en el 94 nadie duda que el doctor José Francisco Peña Gómez ganó esas elecciones. Se las robaron, un fraude descomunal, y hemos dicho que si el doctor José Francisco Peña Gómez hubiese durado 4 años, que también era opuesto a lo que es la reelección presidencial en República Dominicana, pero con esos 8 años, 4 del profesor Juan Bosch, 4 del doctor Peña Gómez, el pueblo dominicano, la sociedad dominicana fuera diferente. De todos modos, la realidad nos ha dicho que hemos tenido que continuar con una serie de situaciones complejas, muy difíciles, en algunos momentos mejores, pero hay que seguir adelante. La sociedad dominicana merece cada día ser mejor. Tenemos que mejorar nuestra condición de salud, por supuesto. Fíjense el caso de SENASA, ahora se habla del caso del Servicio Nacional de Salud. Qué pena, ¿verdad? El caso de la educación, ustedes saben que estamos en uno de los últimos lugares en el mundo. La alimentación, mire cómo andamos, es una situación que hay que superar. Y somos los dominicanos que tenemos que luchar para que esto ocurra. Algunas veces tenemos el poder en nuestras manos, no lo aprovechamos, sino que permitimos que otros nos engañen. Entonces, algunos viven muy bien y la mayoría mal. Es un problema muy delicado que poco a poco tenemos que superar.
porque quienes nos representen tendrán lógicamente que ser personas auténticas, hombres y mujeres con capacidad, con entereza, con criterio ético, criterio moral, con principios, con valores, que vean en los dominicanos sus amigos, sus hermanos, personas incluso que les pagan para trabajar en beneficio de la colectividad nacional, por nuestros niños, nuestros jóvenes, envejecientes, hombres, mujeres, por todos. Eso es fundamental. De manera que nuestro reconocimiento al héroe de abril, no hay duda de que Cabaño fue un hombre con un coraje, un valor inmenso. Ustedes recuerdan que comenzó conjuntamente con otros militares dominicanos, Rafael Fernández Domínguez, de aquí, de Esperanza, Managua Esperanza, un modelo de militar, jovencito aún, llegó a ser coronel, todo aquello. Bueno, qué triste. Muchos episodios que hemos tenido que pasar los dominicanos. Y seguimos adelante. Cada vez ha habido hombres y mujeres dispuestos, listos, a aportar sus bienes y sus vidas para mejorar la condición de vida de los dominicanos. La pregunta sería, ¿estaríamos nosotros, ustedes y nosotros, en disposición de hacer todo cuanto podamos para mejorar la condición de vida de todos los dominicanos, del presente proyectados del porvenir? Es interesante. Creemos que sí, pero algunas veces en el accionar somos diferentes. Porque muchos lo que buscan es el beneficio personal, particular, grupal, partidario, independientemente de lo que ocurra con los demás hermanos dominicanos. Por eso tenemos muchos aún en la indigencia, en el tema pobreza, en la pobreza. Aunque en determinados cursos ustedes escuchen por ahí que mucha gente ha salido de la pobreza, el tema pobreza, olviden de la realidad que vemos cada día palpar en nuestros barrios, en distintos lugares, es diferente. En nuestras calles, sí, más gente incluso pidiendo para poder sostenerse, para poder comer en cualquier momento. Porque comenzando por un huevo, imagínense ustedes el plátano, la yuca, la uyama, la batata, el arroz, la carne, todo tipo de carne, la leche, bueno, hasta el agua. Todo caro en este país. Teniendo solo un país agropecuario, desde el punto de vista de la naturaleza, con tierra fértil, un clima durante todo el año soleado, listo para producir esa tierra, tenemos agua dulce, tenemos mano de obra especializada y no especializada, aunque poco a poco han ido desplazando la no especializada, pero tenemos que reconquistar el hecho de que los dominicanos quisieran trabajar en la agropecuaria, en la construcción, en turismo, en todos los ámbitos, pero hay que pagarle dignamente para que puedan hacerlo. Y no batallarse con el criterio aquel de que el dominicano no quiere trabajar. Bueno, pero si no le pagan para vivir decentemente, pues tiene que buscar otras alternativas. Por eso tenemos más de 2 millones de dominicanos fuera del país, trabajando dignamente, y así entonces con parte de su sacrificio lo mandan aquí, como muy buenos, muy solidarios con los suyos. También, por otro lado, nosotros reflexionar, ¿sabe? Que perdimos recientemente a un gran amigo, un gran joven profesional nuestro, José Rafael Díaz, hijo de don Rafael, prácticamente una gran parte lo conocía. Lo lamentamos muchísimo, ¿verdad? También el caso de Francisco Peralta, probablemente haya mejorado. Nosotros estuvimos por allá, por Inmanur, ayer en horas de la mañana, nos enteramos de que en las próximas horas pasarían de cuidados intensivos a una habitación. No conocemos exactamente si ya lo trasladaron, pero lo importante es que pueda irse recuperando, que se recupere completamente y que pueda seguir haciendo su vida normal. Ese es nuestro interés, diríamos nuestro deseo, y nuestra solidaridad con todos, ¿verdad? Familiares, amigos, comunicadores, porque lo que queremos es que cada ser humano pueda mejorar, pueda estar en salud y pueda seguir aportando para beneficio suyo y de los demás, ¿verdad? Todos estos elementos siempre debemos tomarlos muy en cuenta. Y la solidaridad, practicarla siempre.
porque en un momento dado alguien nos necesita, pero probablemente en otro momento seamos nosotros o ustedes quienes necesitemos. Entonces, ese criterio de vernos dentro de un marco social, colectivo, con necesidades, con bondades, con holgura, con restricciones, esa es la vida, ¿no? Esa es la vida. Quisiéramos vivir todo mejor, tenemos que dar paso firme en ese sentido. Por eso les digo, bueno, no puede haber un niño, un joven en edad escolar fuera de nuestras aulas. Tenemos que prepararnos. Y los adultos somos quienes tenemos que crear las condiciones para que eso ocurra, no descuidarnos. La lectura tiene que ser permanente, ustedes lo saben, el conocimiento es un poder inmenso. Además que nos permite nosotros desenvolvernos, defendernos como tales, pero también contribuir para que otros también puedan recibir de ustedes, de nosotros, lo que podamos para su propio bienestar. Por eso les digo, bueno, tenemos que organizarnos, tenemos que ser solidarios, asistir a reuniones, vamos a beneficiarnos de la sapiencia, de la sabiduría, de las experiencias, de las vivencias, de los conocimientos que puedan tener los demás. Entonces usted plantea lo suyo, el otro plantea lo suyo, nosotros también, y así de una u otra forma nos vamos a beneficiar. Y sobre todo, nos vamos a cuidar como colectivo, vamos a defendernos, vamos a luchar para que nuestro sector esté limpio, que nuestro sector luche por la formación de los niños y los jóvenes para que no haya vicios, problemas, corrupción, drogas, estos vicios que muchas veces nos hacen daño. Y qué triste cuando una madre ve a uno de sus hijos caer, ya porque vaya al cementerio o a la cárcel, no, entonces tenemos que crear condiciones fundamentales para que eso no ocurra, a través de una verdadera orientación a lo interno de la familia y mantener la conexión permanente con las aulas, con las escuelas, colegios, las universidades, planificar como tal. ¿Para qué? Para que estos jóvenes que ingresen a sus aulas, pues entonces puedan recibir con la fortaleza de vida, ¿verdad?, con la preparación adecuada, para que cuando egresen, para cuando salgan de esa entidad, sean buenos profesionales desde el punto de vista técnico, ya como científicos, profesionales, sí, pero también con criterio humano, ético, para poner en práctica sus conocimientos, pero siempre buscando el bien del colectivo, con esa resedumbre moral que debe existir, con credibilidad, personas auténticas, que no vayan a comercializar con sus conocimientos, que vayan a vivir mejor, porque por supuesto el esfuerzo que se hace, la inversión, tanto económica como un sacrificio inmenso que uno tiene que hacer, la familia, amigos, es un problema, ¿verdad? Pero es fundamental que veamos en lo demás la posibilidad de mejorar a través de su preparación. Por eso siempre hemos dicho, el Infotep, que es el Instituto de Formación Técnica Profesional, debía tener una sucursal abierta acá en Mao, por ejemplo, y donde puedan venir los de la provincia, parte de la región noroeste, que puede ser una especie de centro regional para formar nuestros jóvenes, las personas, no importa la edad, con criterio técnico, de forma tal que en un curso de 6 meses, 9 meses, 1 año, año y medio, 2 años, pues ya la persona salga graduado con un oficio. No todos tenemos que ser profesionales, durar 4, 5, 6 años en una universidad. Bueno, pero eso hay estudios que permiten entender, bueno, si usted es graduado en una carrera técnica y va a desarrollar una labor que le permita ingresos para el mejoramiento de su vida, de su familia, de parte de la sociedad, entonces vamos a ir creando las condiciones. Si alguien quiere continuar los estudios universitarios, bueno, pues se hace profesional, claro, y hace su doctorado, su maestría, PhD, todo esto es importante. Pero en principio, si bastantes jóvenes
aprenden un oficio de electricidad, de plomería, no importa, relojería, ahora con de cómputo, ¿verdad? La computadora, muchísimas posibilidades tenemos. Entonces esto nos permite adentrarnos en ese proceso productivo, ya laborar, para comenzar a recibir algo que nos va a permitir desenvolvernos en la vida, contribuir con los demás, tal vez formar ya un hogar. Tenemos otro tipo de compromiso, ya no solo con la pareja, sino probablemente con los hijos, con los padres o con los abuelos. Bueno, buscar mecanismos para manejarlos de la mejor manera y así no estar pensando en droga, en el vicio, en el crimen, en la corrupción, no, pensando en estudio y en trabajo. Y por supuesto en una recreación sana, ya sea a través del deporte, a través de la cultura, lo que fuere. Todo esto tiene que involucrarnos. Debo decirle a mis amigos que han habido muchísimas actividades políticas en el país. Prácticamente todos los partidos han estado tratando de fortalecerse. Ya lo vimos, el caso del partido del gobierno, que incluso cumplió unos 11 años de existencia. Lo hemos visto con los partidos de oposición, la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano, bueno, muchos partidos. Nosotros tenemos que luchar para que nuestros partidos, con esos recursos que reciben de los impuestos que ustedes y nosotros pagamos, ¿verdad?, que el gobierno le entrega a la Junta Central Electoral para que lo distribuya en los partidos, entonces que con esos recursos formen su personal, formen sus hombres y sus mujeres con un criterio ético, de forma tal que la población tenga la posibilidad de ver esos hombres buenos, esas mujeres buenas, preparados, para que sean presentados al electorado y así la población en general, los más de 8 millones de dominicanos que tenemos derecho a votar, a escoger esos hombres y esas mujeres para que nos representen desde la presidencia de la República hasta un vocal, por ejemplo, de un distrito municipal, pues entonces que sean personas honestas, preparadas, dignas, que luchen por el bienestar de su comunidad, de ese pueblo hermoso que les paga, para que lo hagan bien y contribuyan con el desarrollo actual del país a través de las jurisdicciones que representen, pero también que creemos las condiciones para una República Dominicana mejor. Ayer, por ejemplo, una comisión del Partido Revolucionario Dominicano estuvo por acá. En todo el país, todas las provincias están siendo visitadas por los dirigentes nacionales. Y así lo están haciendo los demás partidos. Bueno, pues hay que fortalecerlo. Un instrumento importante para llegar al poder. Entonces hay que buscar fórmulas para que nuestros partidos escojan a esos hombres y esas mujeres y así nosotros tenemos buenos funcionarios. Porque si tenemos buenos funcionarios, tenemos la garantía de que vamos a tener una buena labor, porque esos electos van a seleccionar personas correctas, serias, trabajadoras, preparadas, comprometidas, y designarlos en los cargos que van a trabajar en beneficio de la población, fortaleciendo sus instituciones. Y ver que es la sociedad que les paga y es a la sociedad que se deben, independientemente de que hayan llegado a través de un instrumento político que se llama partido o se llama movimiento político. Si eso lo hiciéramos, entonces no hubiese esa incertidumbre que vemos. ¿Y a quiénes vamos a seleccionar? ¿Quiénes nos van a representar? ¿Qué van a hacer por nosotros? ¿Que todos son iguales? No, y no todos son iguales. Se puede ejercer la política como ciencia al servicio de la población. Ahora, si rápidamente detectamos que determinados personajes lo que quieren usar la política como un negocio para enriquecerse, para conseguir haciendas, para conseguir muchísimos cuartos, poner en la Banca Nacional e Internacional, para conseguir apartamentos, para conseguir fincas, para conseguir yates, entonces ese tipo de personas no lo podemos escoger para que nos represente, porque siempre estará pensando en el bienestar particular, personal, familiar, grupal, partidario, y no como nosotros queremos, personas que piensen en el país, en la sociedad. Y si la sociedad mejora, también su familia, también ellos van a mejorar.
Ahora, si ellos particularmente se desarrollan, la familia y la comunidad tampoco lo va a hacer. No es verdad que eso se va a lograr con personas que lo que quieren es centralizar, mejorar su condición de vida sin importar la realidad social, realidad económica, cultural, en términos generales, como vivimos en el país. Solo para eso tenemos que desplazarnos. Que hay pueblos que están haciendo obras, pero no se avanza, hay una dificultad tremenda. Bueno, el caso de Mao, ¿no? El alcantarillado sanitario, fíjense cómo está. Vamos a ver qué pasa con el caso de Monción, que se ha estado trabajando con el acueducto de allí, pero una gran incertidumbre. Parece ser que próximamente lo van a inaugurar, pero muchos moradores se han estado quejando a través de distintos programas, planteando que entienden que los trabajos no se han terminado y que si se inaugura la obra antes de servir, como tal debe ser, llevar el servicio como lo merecen las personas de esas comunidades, entonces eso puede crear un malestar, porque después de inaugurado es probable que no le hagan caso. Entonces vamos a ser auténticos. ¿Está listo para inaugurarlo? Lo inauguran. Pero si no lo está, ¿por qué la prisa de inaugurarlo? Entonces lo que se necesita es como sinceridad, autenticidad. ¿Está bien? Muy bien. ¿No lo está? Entonces hay que esperar. El caso, por ejemplo, de la presa de Montegrande, por ejemplo, entre Azua, Barahona, por allá en el sur. Que la inauguraron en enero del 2024, pero todavía no ha funcionado. Entonces, ¿qué se ha beneficiado la región sur que tanto lo necesita? Por coyuntura. Bueno, pero nosotros, el dinero que se invierte en cada una de esas obras es el dinero suyo y mío, el dinero de los dominicanos. Entonces vamos a utilizar esos recursos al servicio del país, no por coyuntura, porque viene un proceso electoral o porque quieren que apoyen a determinados funcionarios, candidatos o personajes. No para un beneficio personal o grupal ni partidario, sino de la sociedad dominicana. Pero como siempre les traigo algunos recortitos, ¿verdad? Nuestro director tiene algunos videitos, vamos a compartirlo con ustedes para reflexionar, a ver cómo podemos ir despertando algunas cosas que no comprendemos momentáneamente, pero que sí podemos lograr entenderlo y actuar en consecuencia. Adelante, director. Más gente por el caso Senasa, porque ellos siguen negando servicios, señores. Es injusto que ahora, como dice el PLD, Senasa quiera ahorrarle dinero y conseguir todo el dinero que se robó un grupo. No se sabe cómo lo va a disfrutar. Si Dios quiere, no lo van a disfrutar. Ellos quieren que ahora sean los mismos afiliados de Senasa que llenen ese vacío, negándole servicios. El doctor, amigo nuestro, el doctor Rafael González, quien es bariátrico, ayer hizo un llamado, no solo a la ARS Senasa, porque también hay otras ARS privadas, que parece montado en el carrito de que como Senasa está negando, también están negando servicios. Y eso es muy peligroso. Bueno, hay que seguir pensando y exigiendo que se profundice el caso de Senasa, que los responsables, pues estamos hablando de salud, eso no es un juego. Se habla de que decenas y decenas de dominicanos murieron en ese proceso, mientras algunos malos dominicanos acumulaban millones y millones de pesos. No sé si ustedes están de acuerdo, no lo están, pero es nuestro deber compartirlo con ustedes para que como dominicanos exijamos que las autoridades nuestras que nos representan y a quienes nosotros les pagamos actúen en consecuencia y tomen las medidas pertinentes, ¿verdad? Seguimos, director. Sacudido el panorama antinarcóticos al cerrar de forma inesperada su oficina de la DEA en República Dominicana. Esta decisión llega tras un fuerte escándalo que involucra el arresto de Melitón Cordero, un supervisor de la agencia en el país. Cordero fue detenido como parte de una investigación liderada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El motivo. El punto clave de la investigación es el presunto abuso de un programa de visas estadounidenses destinado a informantes confidenciales. Este programa ya había sido cuestionado en informes previos por fallas graves, incluyendo la pérdida del rastreo de hasta 1,000 personas patrocinadas, lo que representa un riesgo para la seguridad.
reacciones oficiales. La embajadora Lía Campos fue contundente al calificar el hecho como una repugnante y deshonrada violación a la confianza pública. La diplomática aseguró que no tolerará ni siquiera una percepción de corrupción dentro de la embajada. Por su parte, el canciller dominicano Roberto Álvarez aclaró que el cierre no tiene nada que ver con el gobierno local, sino que se trata de una investigación interna de las autoridades estadounidenses. Cierre. A pesar de la reciente cooperación en operaciones antinarcóticos en la región, la oficina de la DEA permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Ese es un gran problema, ¿eh? Hay que continuar las investigaciones. El canciller dominicano dijo que eso era un asunto interno, pero hay que profundizar la situación porque eso ha ocurrido en República Dominicana. Por primera vez ocurre y era con dominicanos. Incluso Elton Cordero es dominicano, que tiene doble nacionalidad, de Estados Unidos, pero también de Dominicana. Entonces, eso habla muy mal de nosotros como tal. Y nosotros cada día lo que necesitamos es prototipos, ejemplos, hombres y mujeres que al desempeñar un cargo, una institución nacional, internacional, la que fuese, pues nos represente con autenticidad. Entonces, esto hay que profundizarlo porque no hay duda de que la sociedad dominicana está sufriendo los rigores de ese tipo de accionar. La corrupción, señores, acaba con las sociedades. Hay que luchar al máximo para que quienes ejerzan la política, quienes desempeñen algún cargo en el país, sean personas íntegras, honestas y que desempeñen esos cargos a favor del pueblo que representan. En este caso, podría ser República Dominicana, Estados Unidos o cualquier otro país. Que donde quiera que haya un dominicano, sea garantía de buena administración, de desempeño correcto, con eficacia, con eficiencia, calidad, al servicio de la institución que representa y que eso se proyecte en beneficio del país. Esto también tenemos nosotros que analizarlo y ver si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, por qué, para qué y a ver en qué medida podemos contribuir para mejorar. Adelante, director. Analizado que la educación está peor en estos tiempos. Definitivamente. Pero hay más dinero de inversión, el 4%, hay más dinero, hay más tecnología. ¿Por qué diablo la educación está peor? Porque hemos tenido un grupo de incompetentes dirigiendo la educación dominicana. Yo que hago investigación científica dentro de las escuelas públicas, te puedo decir que aquí no hay escuelas, aquí hay guarderías. Aquí las condiciones en las que opera una escuela pública no cumplen con los estándares internacionales para llamarse escuela. ¿Cuál es el tema? La calidad del gasto. Aquí la corrupción se ha llevado el 4% para la educación. El 4% se ha convertido en un botín por muchos años. Aquí tú tienes organismos multilaterales como el PNUD, que yo he dicho que es un asalto a este país en el área educativa. 93% de los niños que van a una escuela pública no tienen un dispositivo. Y algo peor. Ok, ellos tienen sus celulares, profesor, no diga eso. ¿Y le permiten usarlos en la escuela? No. Algo mejor. ¿Y la red de datos de la escuela? ¿El niño la puede utilizar? No, el wifi. No. Y algo aún mejor. Ok, que los niños tienen libros digitales, que mentira, son PDF, no son libros digitales. Los niños tienen libros digitales, pero el niño va a coger su paquetico, un niño pobre de barrio. Cuando hablamos de la educación dominicana, que la educación está mejor, está peor, la realidad es que los organismos internacionales, cuando nos evalúan, seguimos en uno de los últimos lugares. Entonces, si tenemos tanda extendida, que le estamos facilitando la alimentación, le estamos facilitando los libros, le estamos facilitando los uniformes. ¿Qué está ocurriendo en la sociedad dominicana? ¿Por qué no avanzamos desde el punto de vista de la calidad educativa? Muchas veces pensamos es que si los responsables de conducir la sociedad como tal, los distintos estamentos, actúan de una forma negativa, quieren que los niños y los jóvenes actúen de manera positiva. Entonces, esos ejemplos que nosotros estamos observando entre los mayores responsables de la condición de la sociedad,
Eso se está proyectando en nuestra juventud y en nuestra niñez. Entonces nosotros tenemos que demostrar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que cada día tienen que capacitarse más para cuando logren su preparación serán tomados en cuenta por sus méritos, por su preparación, por su capacidad, por su entereza, por su moral, por los principios que defiendan, por las posiciones, ¿verdad? Porque es así como nosotros vamos a mejorar la sociedad, escogiendo lo mejor, porque van a desempeñar labores auténticas para no dañar una sociedad hermosa, para que nuestros jóvenes vean que sí se puede mejorar la condición, ascender social, política, económicamente, sin cometer esos errores, sin entrarse en esos bajos mundos de los vicios, sino que por la preparación que obtengan, dada la calidad que han recibido, entonces eso va a ser valorado. Y al valorarse, entonces se van a ubicar en cargos importantes desde donde puedan contribuir con el desarrollo de su país, de su comunidad, de su familia y de ellos mismos. Pero no poner los malos ejemplos de que porque fulanito de tal tiene muchos recursos, sí lo vamos a tomar en cuenta, y el otro joven, que es un talento, inteligente, capaz, con una moral a toda prueba, con iniciativa, entonces no se toma en cuenta, simplemente porque no tiene algún tipo de vínculo, ni económico o político, con determinados personajes que están en un partido X, o porque tengan recursos desde el punto de vista empresarial. Entonces, tenemos que premiar lo bueno, tenemos que premiar a esos jóvenes talentosos. Cuando vamos, señores, a esos eventos, en nuestras universidades, en nuestros liceos, en nuestros colegios, en nuestras escuelas, nos da gusto. Recientemente estuve participando en una actividad en UTESA, Recinto Mao, donde ellos estaban premiando los estudiantes con mejor y más alto índice académico del semestre anterior. Y entonces el señor rector, su amigo Cándido Almanzar, y las demás autoridades de la universidad lo premian, o la premian, hembra o varón. Entonces, usted logró el mayor índice académico de su carrera en la universidad, entonces vamos a premiarlo, y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque eso incentiva a los otros estudiantes para el próximo semestre tener el mejor índice académico. ¿Y cómo se logra el mejor índice académico? Estudiando, preparándose. Entonces yo pienso que, y me gustó muchísimo los discursos, ¿verdad?, que estaban emitiendo allí. Yo decía, vale la pena. Ojalá en los distintos foros eso se haga. Premiar lo mejor. No por coyuntura, no porque fue un fulanito, no. Usted merece ese premio, vamos a dárselo, vamos a entregárselo como un reconocimiento a su talento, a su capacidad, a su esfuerzo, a la entrega que tiene y la visión que posee en ese momento, que proyectada hacia el porvenir, entonces es una garantía de éxito. Quien lo logró el semestre pasado va a asegurar esfuerzo ¿para qué? Para lograr la premiación el próximo semestre, por ejemplo, y mantenerse. Pero otro que quedó en segundo lugar que quisiera pasar a primero, otro que quedó en tercero que quisiera pasar a segundo o a primero. Y así hay una competencia muy normal, muy justificada. Bueno, estoy compitiendo porque quiero ser el mejor estudiante de mi carrera. Excelente. Entonces al final vamos a tener muchos buenos estudiantes. ¿Por qué? Porque se está premiando el mejor. Todos los otros querrán también ser mejores. Para mí es algo sumamente bonito. Así, en las distintas actividades deportivas, culturales, educativas, de salud, vamos a llevar un proceso de análisis, de estudio, y con autenticidad vamos a reconocer a quienes lo hagan mejor. Y eso va a ¿qué? A incentivar a los demás para que así lo logren.
Yo debo decir, mis amigos, que en una ocasión, mi familia de Isla Durán, especialmente muchos de mis familiares que viven en Estados Unidos, hicieron una reunión, se pusieron de acuerdo para ver en qué medida podíamos seleccionar un centro educativo acá en Mao para hacer una pequeña donación, por ejemplo, del bachillerato, los 3 estudiantes que tuvieran mejor índice académico de una entidad, de un liceo, por ejemplo, del sector público, que tuviera el mejor índice académico, facilitarle 25,000 pesos. El que quedara, se hiciera bachiller, ¿verdad?, con mejor índice académico en esa promoción. Entonces, el que quedara en segundo lugar, facilitarle 15,000. El que quedara en tercer lugar, 10,000. 50,000 pesos. Que para muchas personas tal vez eso no signifique mucho, pero para estos jóvenes que terminan el bachillerato, que van a entrar a la universidad, el papeleo, los movimientos, todo tiene, bueno, se le entregaron 25,000 pesos, pues yo pienso que es un pequeño aporte. Al segundo lugar 15, al tercer lugar 10, pero el objetivo no era simplemente entregarle el dinero a los 3 con mejor índice académico, sino ver en qué medida empresas, personajes, funcionarios, empresarios, etcétera, observaban esa iniciativa como algo interesante y así en distintos liceos o escuelas, lo que fuese, pues también se pudiera hacer esto. Es decir, que al tiempo que se podía motivar a los estudiantes para ser los 3 mejores este año, pero el próximo año vamos a ver cuáles serán los 3. Bueno, muchos van a competir y sabiendo que los 3 primeros también van a recibir. Y eso se podía institucionalizar para que cada año pudieran recibirlo los 3 mejores estudiantes. Eso podría ocurrir en un liceo X, patrocinado por una familia, como en el caso de la nuestra, el otro por una empresa, el otro por una institución, y así. Podríamos motivar, por ejemplo, a nuestros ayuntamientos, que tienen su presupuesto, y otras entidades, ¿verdad? Otras entidades. Fuimos, en una ocasión, y nos reunimos con la directora, el personal, todo aquello, y bueno, nos pusimos de acuerdo, pero finalmente no se llevó a cabo porque no hubo como la motivación suficiente. Es decir, en la institución no hicieron una asamblea para explicarle esto y finalmente los 3 mejores estudiantes, bueno, nosotros ni los conocimos. No lo evaluaron y al no evaluarlo, no obstante haberse tomado en consideración esa medida, entonces no se entregó, no se entregaron los 50,000 pesos. Una gran riqueza, ¿verdad?, para que eso sirviera, para que cada año 3 jóvenes pudieran recibirlo, y además que lograr con el esfuerzo que muchos harían para ser los mejores, que para nosotros era lo fundamental, incentivar el esfuerzo de los estudiantes, que al final todo el proceso, la dirección, los profesores, llevaran esa evaluación y en un acto público se premiaran. Eso era un criterio social, humano, en beneficio de la sociedad, pero algunas veces ni siquiera eso se entiende. En un momento dado, si alguien aparece y le regala tal cosa y esto para que vote por aquel, con un criterio ya lo hacen. Pero no, eso es un criterio, señores, de solidaridad, premiando lo mejor, el talento, la responsabilidad, la seriedad, la honestidad, el esfuerzo, el sacrificio, si se quiere. Bueno, vamos, director, con otro, por favor. Aquí en nuestros estudios, Osiris de León, presidente de la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el cambio climático. Ellos han inspeccionado sobre 700 obras y eso se lo presentaron hoy al presidente. Pero vamos a hablar precisamente sobre la obra que se va a inaugurar el 24 de febrero. Osiris, la línea 12 del metro. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alicia, por la cortesía de convocarnos. Gracias a todo el público por vernos a ti y a mí. Ciertamente, pues la comisión se ha reunido varias veces con el equipo de máximo nivel que ha estado trabajando en la construcción de esa obra.
compartimos nuestras preocupaciones. ¿Por qué le sugieren al presidente ustedes, por qué le sugieren al presidente contratar a esta firma internacional para que haga una auditoría sobre la obra? Porque se estila en República Dominicana y se estila en diferentes partes del mundo. Cuando hay alguna duda, una preocupación, que puede ser válida o no, para tú salir de duda como gobierno, como contratista, como sociedad, como supervisión de la obra, se estila llamar a una empresa internacional que tenga experiencia. Se escoge en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Alemania, da un menú de opciones. Y finalmente tú escoges, inclusive tú puedes escoger al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al PNUD. Tienen especialistas en esas disciplinas. Y te trae un equipo técnico que en 15, 20, 25 días te hacen un recorrido por toda la obra, te evalúan cada uno de los componentes estructurales, te evalúan la respuesta del suelo y te simulan escenarios de peor condición. Un terremoto, un huracán, un impacto. Y cómo respondería la obra. Y en función de eso te hacen recomendaciones. Que tú debes mejorar y que no. ¿Y dónde? Es decir, te pueden decir, mira, este tramo está íntegro, no hay problema. Ahora, en este tramo debes hacer mejoras. Eso se hace siempre para salir de cualquier duda. Porque evidentemente si tú le dices a un gobierno, al gobierno A, al gobierno B, al gobierno C, en cualquier parte del mundo, que hay una obra que puede representar un riesgo, una amenaza, evidentemente eso va a crear una preocupación. Y es compromiso del gobierno la seguridad de la población. Ciertamente ha habido muchas opiniones de diferentes expertos y de diferentes áreas, más todo lo que ha salido en las redes sociales, más los reportajes que hemos hecho nosotros, precisamente en el informe que revelamos, ¿verdad?, deficiencias en la estructura. Una de las que más se hizo viral, y quiero empezar por esa porque hablamos antes de traer. Bueno, eso ha creado, ¿verdad?, una pequeña confusión. Ustedes saben que el CODIA, que agrupa a los ingenieros, arquitectos y todo eso, se desligó de esta obra que próximamente va a ser entregada por el presidente de la República. Entonces, como esta comisión recomienda que una firma internacional prestigiosa, ¿verdad?, haga el estudio, y por otro lado el CODIA se desliga porque no se le permitió hacer el peritaje, el estudio formal, que ellos como institución responsable, incluso como un organismo asesor del gobierno dominicano en lo que tiene que ver con las construcciones. Entonces, al no permitírsele, como ellos exigían, entonces se desligaron a través de una comunicación. Esto como que ha creado ciertos inconvenientes. Entonces el presidente de la República y otros funcionarios han planteado, bueno, esto está bien, yo me voy a montar y todo aquello. Ojalá, ¿verdad?, que todo quede normal y que no haya ningún tipo de inconveniente. Nosotros esperamos eso, ¿verdad?, porque imagínense, una obra tan costosa y tan delicada que quisiera venir a resolver una problemática de transporte en República Dominicana. Eso es lo que nosotros esperamos, que sea con calidad, que no haya ningún tipo de inconveniente, pero al escuchar estos profesionales y estas instituciones plantear esto, como que crea algún tipo de incertidumbre. Esperamos que no ocurra nada y que todo marche normal, pero una especie de advertencia que si el gobierno no lo hace, entonces estas instituciones podrían decir, bueno, nosotros nos desligamos. Y otros decir, bueno, nosotros sugerimos que una firma internacional hiciera el peritaje, bueno, todo aquello. Bueno, señores, el tiempo ha pasado. A ustedes las gracias por la gentileza que tienen de vernos y escucharnos. Si Dios lo permite, mañana volveremos a conversar de esto y otros temas de interés. Antonio Disla ha estado con ustedes. Muchas gracias. Bye bye. Este es el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo.
Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la provincia Valverde y el noroeste. Mientras los demás hablan, nosotros trabajamos pensando en ti. Telenovisa 43.